Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Rafael Santos Badía, quien es el director general del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes, como siempre hacemos, analizaremos las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Bien, una de las principales noticias durante esta semana sigue siendo la explosión, la muerte de varias personas en Licey al Medio, en Santiago, por una explosión de una estación de combustible. Van hasta este momento 11 personas muertas sin que todavía la sociedad pueda aquilatar, digamos, de forma preliminar cuáles han sido las razones que motivaron esta explosión que ha costado la vida de 10 u 11 personas. Hasta el momento el Ministerio Público ha reforzado el equipo de investigación desde la capital porque supuestamente se entiende que el Ministerio Público que está investigando en ese lugar podría ser presionado por poderosos. Ha sido necesario que Jenny Berenice mande refuerzo. En torno a ese tema también ha pasado algo importante, es que ha habido un descenso de una comisión de la Cámara de Diputados que este viernes estuvo en el lugar investigando los pormenores, los detalles. El hecho de que haya una comisión de la Cámara de Diputados implica en sí misma que no tienen todos los informes, todos los detalles, por eso acuden allí. Pero es bueno y es malo que esté la Comisión de Diputados. ¿Por qué es bueno? Porque demuestran un cierto interés por acciones como esta, pero es malo porque no se supone que una comisión de la Cámara de Diputados tenga nada que buscar allí, pues no tienen la obligación de la fuerza pública, no tienen la capacidad investigativa, no tienen influencia sobre el Ministerio Público, que son las entidades, las instancias del país que deben dar un informe sobre todo lo que está pasando. Basta con que la Cámara de Diputados pida un informe sobre las investigaciones que ha hecho la policía o un informe sobre las investigaciones que ha hecho, digamos, el Cuerpo de Bomberos o un informe sobre lo que ha hecho el Ministerio Público para que no tengan que ir allí. Pero no deja de ser importante que esa importante Cámara vaya al lugar y demuestre lo que se necesita, que haya un interés de la sociedad de que murieron 11 personas, que no fueron 11 cerdos, 11 animales y que hay una responsabilidad del Estado de dar un seguimiento a estas cosas. Otro tema importante durante esta semana sigue siendo el bendito barrilito, luego de la decisión que ha tomado la senadora Farideh Raful de recular, de retirar su posición. Había dicho en primera instancia que iba a redirigir los fondos, contrario a cómo se comprometió en campaña. Farideh ha retirado esa posición. Me parece que es correcta la decisión de retomar su compromiso primario con sus votantes. Es correcto, errar es de humano y ratificar la hace mucho más humana y mucho más inteligente aún. En torno a ese barrilito hay posiciones encontradas, pues Farideh ha prometido un proyecto de ley para que ese barrilito por ley sea eliminado, el cual ha salido de inmediatamente en contra de algunos de los senadores. Yo creo que las buenas intenciones de Farideh deben ser evaluadas, pero entiendo que ciertamente no basta con que ella quiera someter un barrilito en contra de los demás senadores, pues ellos no se van a hacer harakiri. No es verdad que los senadores van a votar en contra de su propio barrilito, por lo que se hace necesario que haya presión de otros sectores para que eliminemos de una vez y para siempre el bendito barrilito que ha sido detractado por todos los sectores del país y con un compromiso de algunos políticos de eliminarlo. Otra noticia importante durante esta semana ha sido el contrato de exploración y producción de petróleo que ha hecho el presidente Luis Abinader con una empresa extranjera a fin de ver qué pasa ciertamente si tenemos la capacidad, si hay petróleo en República Dominicana. Tenemos más de 60 años diciendo que hay petróleo en el país. Se hablaba incluso, hay una frase, hay petróleo en Charco Largo, desde cuando Joaquín Balaguer, y todavía no se ha hecho un estudio, un trabajo serio, contundente, pero el hecho de que una empresa extranjera quiera invertir de entrada unos 10 millones de dólares para la exploración y se haga un contrato, significa que estudios preliminares que se han hecho sobre ese tema a lo mejor tenga cierto asidero y qué bueno que se haga, porque si tenemos petróleo sería una fuente de ingreso, una fuente potencial de recursos para un país como el nuestro que tanto lo necesita. Aplaudimos la decisión del presidente de firmar este contrato
que debió haber sido hecho hace muchos años por otros gobiernos, pero bien, las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y parece que este es el momento. Finalmente, una noticia que ha tenido trascendencia no solamente en el ámbito de República Dominicana, sino también en el mundo, ha sido la posición del Papa. El Papa de que está de acuerdo con los matrimonios gay. El Papa ha justificado o ha intentado justificar su posición diciendo que los gays tienen derecho a tener una familia, lo cual es en sí contradictorio, porque una cosa es ser gay y otra cosa es no tener familia. ¿Quién ha dicho que los gays no tienen familia? Tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos. Pero lo que más me llama la atención del Papa es que con esta posición rompe directamente, choca con los cánones, con los principios religiosos, con lo que establece la Biblia, que entre otras cosas aborrece la homosexualidad. Pero bien, me hubiera gustado más ver un Papa no solamente que favorece, si es verdad que él tiene esa disposición, tiene esa convicción sobre el matrimonio gay, no solamente debió pedir un matrimonio civil, Papa, debió pedir que ese matrimonio, si no lo quieren por la vía civil, y usted que está de acuerdo, lo haga por la vía religiosa. ¿Por qué no lo pidió por la vía religiosa? Él dice que los gays son de Dios, que Dios los ama a todos, y estoy de acuerdo total y absolutamente, pero hágalo por la vía religiosa, que es la instancia en donde usted tiene un poder decisorio, pero no se atreve a hacerlo por la vía religiosa y todos sabemos por qué. Pero mientras tanto esperemos, porque esto va a traer reacciones que podrían afectar directamente los cimientos de la Iglesia Católica. Pero lo dejamos hasta ahí porque ya está con nosotros Rafael Badía Santos Badía, quien es el director del Instituto de Formación Técnico Profesional, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre importantes temas de interés colectivo. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Rafael Santos Badía, quien es el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes, vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Rafael Santos Badía nació en Tenares, municipio de la provincia de Salcedo, un 26 de octubre del año 1953, licenciado en Derecho de la Universidad de la Tercera Edad, técnico en Administración de Empresas Corporativas, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, diplomado en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical, Universidad Autónoma de Santo Domingo, diplomado en Relaciones Internacionales, docente en amplio conocimiento y visión global del sistema educativo locales e internacionales, agente natural de cambios e innovación con grandes habilidades de convertir planes en resultados, experto del sector sindical, del tripartismo y del sistema político en la República Dominicana, así como del arbitraje, concertación y resolución de conflictos. Para mí es un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Adolfo. Un placer, una vieja amistad que nos une. Es el puente más largo que hay aquí a Pedernales. Así es. Mire, para poner en contexto inmediatamente la entrevista, me gustaría saber, usted llegó a Infotep, ¿qué encontró allí? Bueno, usted sabe que el Infotep cumple 40 años en este mes. Cumplió el día 16 de octubre, 40 años de fundado. Fue fundado en el gobierno del presidente Guzmán. Y en ese tiempo los empresarios veían con recelo porque entendían que se trataba de un impuesto más, una doble tributación, y entonces ahora nos quieren poner un impuesto también para la formación. Pero eso se superó rápidamente. Yo formé parte de la primera junta de Infotep y en estos 40 años... ¿Estás en tus aguas entonces? Bueno, en cierta medida sí. En estos 40 años el Infotep se ha consolidado mucho. Encontré una institución robusta, con la mejor infraestructura de la educación técnico-profesional. Quien estuvo ahí hizo un buen trabajo, ¿eh? Bueno, sí, Rafael Aguaye, que es periodista igual que tú. Además, una persona decente. Hizo un buen trabajo, un hombre decente. También lo hicieron los otros directores anteriores a él. O sea, en el Infotep se ha consolidado un grupo de expertos, personas con 20, 30 años
en la institución, algunos están desde la fundación. Y ese know-how docente, ese técnico, ha permanecido ahí, de manera que cuando un director llega, encuentra un camino ya hecho. Yo encontré un Infotep en el punto exacto, cuando las instituciones ya han alcanzado la adultez, que justamente también es el momento que tienen que pensar hacia dónde van los cambios. Sin embargo, yo creo que a pesar del trabajazo que se ha hecho en Infotep, mucha gente todavía no entiende la importancia del Infotep. ¿Podríamos desarrollar qué tan importante es Infotep? Mira, en un país, no, en el mundo, no solo en República Dominicana, pero en República Dominicana el fenómeno es más crónico. Tú que has podido vivir la realidad, reportarla durante más de 20 años de ejercicio del periodismo, te das cuenta de algo. En este país se devalorizó el trabajo. Primero comenzó con el relajo que los dominicanos no cortan caña. Bien, que no corten caña. Y trajimos haitianos y trajimos gente de las islas del Caribe para cortar la caña. Eso no era bonito, pero bien, se aceptó. Después los dominicanos no cogen café. Entonces después los dominicanos no pegan blog. Y los dominicanos no son electricistas ahora, no son plomeros, no son carpinteros. Pero no queremos que los haitianos lo hagan. No, aparte de que no queremos, pero está pasando un fenómeno aquí en República Dominicana hoy, que a dominicanos y haitianos lo están sustituyendo otros migrantes de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia, de Perú. Y entonces tú dices, bueno, el Infotep está aquí para formar la mano de obra, la parte técnica. Pero parecería contradictorio, precisamente por todo lo que usted analiza. El dominicano no quiere esas cosas y lo vamos a formar en esas cosas. ¿Cuál sería la garantía de que ahora le gustará? No. Lo que quiero decir es que el Infotep, el que está trabajando para que se cambie ese concepto. La consigna no es trabajar es malo, que era la que iba a decir, sino trabajar es progresar. Es decir, cuando la gente trabaja, la gente se hace merecedor, primero de un salario, segundo de una novia, si es joven. Pues si usted es un hombre joven o una mujer joven, si no trabaja, tiene mujeres, lo que no trabajan tiene más novia. Un pago en su casa, hermano. O lo que no trabajan tiene más novia, Rafael tiene más tiempo. Pero de todas formas son amores no consentidos, porque los padres de una muchacha no quieren ver un vago sentado en su casa todos los días. Entonces, el orgullo de trabajar y el orgullo de hacerlo entonces con experiencia, con formación, es el Infotep. Un ejemplo te lo doy porque está en este momento comprobable. A pesar de la pandemia, en las zonas francas nunca se dejó de trabajar. Hay 176,000 personas trabajando hoy que no pararon de trabajar. Pero ¿por qué estas zonas francas de hoy, que no son las de los años 90, no paran de trabajar y colocan sus mercancías, que no son ya la confección y el vestido, no, son zonas francas industriales de tecnología, de la salud, de la industria eléctrica? ¿Por qué esas zonas de las medicinas patentizadas? ¿Por qué esas zonas francas siguen trabajando? Porque allá le exigen que tienen que tener horas de capacitación los obreros que fabriquen esa mercancía. Desde 1992 a esta fecha, el Infotep ha impartido, ha extendido 1.020.981 certificaciones a trabajadores de zona franca. ¿A trabajadores de zona franca nada más? Sí, solo en el área de zona franca. 1.020.000
981 Es decir, que nuestros trabajadores de zona franca se puede decir que están capacitados. Que no quiero decir que sea 1 millón de trabajadores, sino 1 millón de certificaciones. Porque hay personas que tienen más de una certificación. Okay. O sea que puede ser tal vez 300, 400 mil trabajadores. Una persona se ha preparado franca, en 4 cosas. Sí, que están hoy certificados. Y esa gente está ganando buen salario. No solo la zona franca de antes, en la zona franca de Itabo, en Jaina, hoy trabajan 1.600 ingenieros industriales, 18.000 trabajadores que no pararon a pesar de la pandemia, 1.600 ingenieros industriales. ¿Cuánto cuesta estudiar en Infotep? Cero, nada, porque la ley 116-80 establece que las empresas aportan el 1% del salario a la Infotep para educación y de las bonificaciones el 0,5%. Es decir, que el estudiante va a aprovechar ese, digamos, ese canal cero, gratuito en todo el país. Le hago la pregunta, yo sabía que costaba nada, pero para que usted le explique a la gente, porque a veces sobre todo a los muchachos, a ellos va dirigido mi mensaje, a los jóvenes que por X o Y razón dejaron la carrera universitaria o la carrera que conducía a la universidad, dejaron la educación secundaria inconclusa, que no se han graduado de nada. El Infotep le ofrece una oportunidad que va desde la industria de la gastronomía, de la electrónica, de la computación, hasta la del cine, porque ya nosotros vamos a formar también, todos los trabajadores del cine van a ser formados en el Infotep. Qué bueno, ahí vamos a llegar, pero mira, me gustaría saber de entrada cuáles son sus metas, digamos, a mediano y a largo plazo. Usted tiene que tener, usted es un hombre la primera organizado. meta nuestra es la modificación, reforma curricular, porque vivimos una época de cambios que venían como quiera, independientemente de la pandemia. Se iba a producir lo que hoy conocemos como la educación virtual. Y esta etapa de lo que se llama inteligencia artificial, del hombre y la máquina operando en el mismo espacio. Reforma curricular del Infotep. Del Infotep. ¿Qué cambio pretende? Eso significa que necesitamos preparar ahora los mecánicos de los carros eléctricos, de todos los vehículos eléctricos, los operadores de las empresas que fabrican energía renovable, que son con celdas fotovoltaicas, con otro tipo de instrumentalización que antes no se conocía. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos el personal para ello? Bueno, no, porque el personal está ahí, las personas están. El Infotep tiene las herramientas tecnológicas. Digamos, para mecánica de vehículos eléctricos, que es una tecnología nueva, no solamente aquí. Tenemos ya gente que pueda dar clases. Ya nosotros vamos a tenemos los maestros y vamos a tener los carros eléctricos en el taller nuestro, ¿no? En los talleres nuestros. Pero además, hay algo que lo permite hoy la robótica y la inteligencia artificial, que es la creación de talleres simulados con tecnología tridimensional. Así que tú puedes hacer un taller de mecánica imaginario. Eso es paralelo a lo que se está haciendo, porque parecería ambicioso de entrada. No, ya eso se va a hacer este año. Sí. En el año que viene. Nosotros vamos a tener en todas las áreas talleres de realidad aumentada, donde el estudiante va a poder ver con lentes especiales una pequeña pieza a 360 grados de visión, que la va a poder ver a este tamaño, una tuerca, y podrá trabajar en el taller. A los
patanistas, los que manejan vehículos pesados, nosotros los vamos a enseñar a manejar. Es la meta a mediano plazo. Sí, a largo corto plazo. A corto plazo. Por ejemplo, en el puerto multimodal se producen muchísimos accidentes, pérdida de mercancía y a veces hasta pérdidas humanas, porque los conductores a veces se equivocan midiendo los espacios y chocan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces todo eso es pérdida de mercancía, pérdida de vehículos. Nosotros vamos a enseñar a manejar en simuladores a todos los choferes, a los choferes de los autobuses, a los choferes de los taxis, para que aprendan a repetir tantas veces sea necesario. Y como ahí no se muere nadie, claro, porque el accidente es pueden simulado. matar 1000 gente virtualmente. Sí, virtualmente, y todos van a estar vivos. Y cuando aprenda, entonces estará certificado para ir a la calle. Es decir, que la mecatrónica tendrá ahora un espacio. Tiene ya su espacio. Estamos en el tiempo de la mecatrónica, estamos en el tiempo de la nanotecnología, estamos en ese tiempo y el Infotec da el salto. Esa es mi meta inmediata, un salto curricular sin dejar de hacer lo que siempre hemos hecho. Por ejemplo, preparar un Negroni es un cóctel de un bartender que en el Infotec se seguirán formando. Eso, bartender. Sí, yo prefiero que un Negroni, que es un trago con jugo de naranja, ginebra y amargo de angostura, lo mejor lo haga un bartender y no un robot. Es mejor el bartender porque tú hablas con él. Claro. Entonces lo tradicional, un bizcocho para un matrimonio, para un cumpleaños o para un simple postre de degustación. O sea que no es que vamos a eliminar las formaciones tradicionales, sino que se van a agregar nuevas. nuevas. Vamos a seguir las tradicionales. Mecánico, electricista. Mecánico, electricista, carpintero, albañiles, mosaísta. Toda la industria de la construcción seguirá. Pero ahora, el maestro constructor que nosotros preparemos tendrá que saber leer planos en computadora, tendrá que manejar computadoras 3D para poder fabricar piezas. Entonces, ese es un maestro que va a saber todos los oficios que se hacen en la construcción para él poder ser el maestro constructor. Entonces nosotros vamos a formar. ¿Y qué personal tiene Infotec para todas esas cosas? Pues son proyectos interesantes y ambiciosos. Los maestros, vamos a hacer una combinación. Justamente discutimos un acuerdo con la Asociación de Maestros Constructores y la Fundación Ramón Isidro Ditren, que tú sabes que fue un fundador del cooperativismo, el viejo Isidro Ditren. Entonces esa fundación, la asociación y la escuela, que tienen una escuela, van a trabajar con nosotros. Infotec va a aportar los facilitadores. Pero esos maestros constructores, nosotros les vamos a dar formación académica. ¿Y por qué no haces eso con las otras entidades que aglutinan a técnicos de diferentes áreas? No, lo vamos a hacer con todas las áreas. No, con todas las áreas. Puse este ejemplo, pero lo mismo vamos a hacer con los sastres, con los electricistas. Nosotros vamos a enseñar a los que tienen un oficio, les vamos a enseñar los rudimentos teóricos. Ya hay una ley en el Congreso, que es la ley de el marco de las cualificaciones, para la gente que se pueda certificar, que conoce hacer un oficio, pero que no tuvo academia. Nosotros le vamos a dar una evaluación y vamos a ver lo que le falta aprender. Entonces, lo que le falte, se lo va a dar el Infotec y va a tener su licencia. Tenemos necesariamente que irnos a una primera pausa comercial. Cuando regresemos en 2 minutos, continuamos exactamente en este interesante conversatorio con Rafael Santos Badía. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Rafael Santos Badía. Me gustaría saber, señor Rafael Santos, ¿cuántos estudiantes tiene el Infotec? Mira, por la pandemia
prácticamente de unos 300.000, de 3 millones de horas que se tenía planificado para el 2020, apenas se van a poder impartir unas 1.600 horas. Eso significa una disminución de una importante parte del trabajo, porque el Infotec prácticamente quedó cerrado. O sea, por la pandemia en se marzo, redujo el número de estudiantes. de estudiantes y de horas de clase. ¿Cuántos tenemos ahora? Ahora nosotros tenemos 59.220 59.220 estudiantes. Más que cualquier universidad. Ah, no, claro. Excepto la UAS. No, claro, pero nosotros en el 2021 nuestra meta son 300.000. Y vamos a trabajar mucho con los jóvenes los sin escuela y sin trabajo. Que alguien me dijo, sin escuela, sin trabajo y sin oportunidades. Entonces, el presidente Abinader está muy interesado en esta juventud, en estas personas, para que nosotros, sin abandonar nuestra responsabilidad, que son las empresas y los trabajadores de las empresas, pues formemos el personal que requiera el aparato productivo nacional y le demos oportunidades, primero a las personas de todas las condiciones sociales y físicas, sí, educación incluyente. Y educación incluyente significa que va a ser una cobertura de hombres y mujeres. Está probado que una mujer puede ser una buena mecánica, o puede ser una buena ebanista, o puede ser una buena albañil. A propósito, ¿tienen ustedes cuantificado qué porcentaje de mujeres se está preparando? ¿Cuántas? Sí, de esas 59.000 personas que vamos a trabajar hasta diciembre, por lo menos más del 50% son mujeres. Entonces, en los talleres de Infotec, tú miras que hay una composición más de mujeres que de hombres. En el área turística, que nosotros tenemos una escuela de turismo en Higüey, otra en Bávaro y otra en Puerto Plata. Y vamos a poner una en Pedernales. Quería hablar de eso, usted sabe que yo soy de Pedernales. Oh, sí. Usted prometió unas cosas, y la gente está esperando. Ya comenzamos. Es una comunidad que lo que menos tiene son posibilidades. Ya comenzaremos con el clúster de turismo la próxima semana. En Pedernales hay 600 habitaciones que pueden ser utilizadas como habitaciones de pasada, de quedarse. No vamos a decir que tienen las condiciones turísticas de un destino construido. No, pero ya no de estrella, pero de turismo. Pero ya hay hoy 600 habitaciones. Lo que está pasando es que con el anuncio que hizo el presidente Abinader, muchísima gente está queriendo ir para Pedernales, están yendo para Pedernales. Bien, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a formar, vamos a empezar con escuelas móviles, vamos a mandar inmediatamente. ¿Pero en qué disciplinas? Aulas móviles para formar personal de turismo, personal de informática, personal de administración de boticas populares y farmacias, personal de salud, personal de cocina y gastronomía. ¿No van a preparar gente en ebanistería que se necesita? Sí, no, también. Pedernales no tiene un ebanista que sirva. También vamos a formar ebanistas, plomeros, carpinteros, electricistas, todo lo que son la familia del área de la construcción, con todas sus ramas, lo vamos a formar. ¿A partir de cuándo? Porque la gente escucha y ve este programa allá. Hay un lugar que fue construido para hacer una escuela de hotelería. Y ahí hubo un conflicto con un señor de apellido Marchena en los años 90. Ese señor murió en la cárcel. Sí. Ahí terminó en un problema. El hotel fue construido con apoyo de España para hacer una escuela de hotelería y turismo. ¿Se Fundacip? Fundacip. Ahora nosotros vamos a aprovechar esas instalaciones
para muchas de las prácticas de la clase que vamos a dar. Porque enseñar a cocinar, tú no lo enseñas eso en una sastrería ni en un salón de belleza. Enseñar a cocinar para un público exigente, eso tiene que hacerse en una cocina industrial. Claro. O enseñar, por ejemplo, a fabricar postres, a elaborar postres. Entonces, esa es la variedad de la formación que vamos a comenzar ya. Pero además tenemos una escuela que está cerrada, nosotros la vamos a abrir, de artesanos de fabricación de joyas, de la piedra del Larimar, en el municipio de Ciénaga de Barahona, en Bauruco. Ahí hay una escuela con todas las condiciones modernas. Está cerrada, se cerró por el COVID, pero también hay un problemita, que es un problema de Estado, que tenemos que investigarlo, porque parece que en algunos lugares, porque esto mismo hay una piedra de ámbar y de Larimar en el valle, en las estivaciones próximas, sí, pero ahí a los es Haitises. ámbar amarillo. Sí, pero ¿qué se está pasando? Porque dicen, no hay piedra para trabajar, dicen los artesanos. Están vendiendo la piedra sin trabajar, sin agregarle valor, vendiendo la piedra bruta por chelitos. Claro. A compradores extranjeros, no voy a decir países. No, y nacionales también, hay grandes joyerías que los compran. Entonces, eso encarece, aparte de que desplaza mano de obra, que afecta a esos artesanos, también encarece el producto que surge de esa alfarería. Entonces, nosotros estamos en Pedernales, vamos a trabajar la ruta del turismo. Usted pinta un panorama que parece halagador, que se ve importante, pero todo eso, además de con buena voluntad, necesita recursos económicos. ¿Con qué presupuesto cuenta el Infotep para hacer esas cosas? Bueno, que no basta con buena voluntad. Sí, no, nosotros hemos comenzado a recuperarnos. Durante la pandemia los ingresos del Infotep cayeron en más de un 40%. Pero ya comenzó un periodo de recuperación. Septiembre tuvimos una buena recaudación. Octubre vamos a cerrar con buenos números y será suficiente para el presupuesto que hemos diseñado. ¿Suficiente qué cantidad? Bueno, a mí me gustan los números. ¿Me gustan los números? A usted no le gusta decirlo. No, yo no tengo problema. Quiero que me lo diga. No, yo no tengo problema, porque esto es transparencia. El Infotep en el mes de julio recaudó 232 millones y venía de recaudar 332 antes de la pandemia, en enero. O sea, dio un bajón de cerca de 100 millones. ¿Y ahora cuánto subió? Ahora se está recuperando otra vez. Parece que nosotros cerramos septiembre con 249 millones. Era ya una recuperación. Seguro que octubre lo vamos a cerrar con más de 270 millones. O sea, que ahí están los cuartos para hacer lo que se ha prometido a Pedernales. Sí. El dinero para Pedernales está. Arranca la semana que viene. ¿Me escuchan en mi pueblo? La semana que viene arranca el Infotep. La semana próxima empezaremos a formar la ruta del turismo de Pedernales, formando primero todo el sistema de los servicios, incluyendo enseñar a la gente a ser gerente. Pero más que eso, le vamos, en virtud de un acuerdo que tenemos con Promipyme, que es banca segura del Banco de Reserva, nosotros vamos a ayudarle a conseguir préstamos a aquellos que lo requieran para que puedan desarrollar sus negocios. Esos talleres móviles que usted habla que son importantes, pero mover un taller significa una estructura. ¿Cómo se ha hecho? ¿Con los propios recursos? Sí, eso se ha hecho con recursos propios. Son de trailer convertidos en escuelas. Si por ejemplo un taller móvil de gastronomía
tiene desde la silla donde sentarse los alumnos hasta las cocinas, los hornos industriales, donde se procesan los alimentos, los refrigeradores, todo eso está dentro de ese taller móvil. Si es un taller de informática, tiene toda la computadora, tiene servidores, tiene internet, tiene todo. Si el taller es de carpintería y construcción, pues... Esos talleres están ahí. Sí, los talleres ya están Pedernales ahí. comenzará con esos talleres. 56 talleres móviles tenemos. Usted habló de algo que es importante, sobre todo para el área en la que yo me desempeño, que es la televisión, cinematografía. ¿Cómo se va a desarrollar? Es importante que los camarógrafos todos sepan que habrá una escuela de cinematografía. Sí, pero vamos dos cosas. Lo primero es que en este momento el Infotec es el lugar donde estudian la mayoría de los camarógrafos y productores de televisión. La mejor escuela y el mejor estudio de televisión de este país lo tiene Infotec. Sí. Eso es hoy. Ahora, en cuanto a lo otro que es la carrera del cine, los trabajadores de la industria del cine, eso es una cadena que va desde personas que son ebanistas de cine, o carpinteros, electricistas de cine, cocinero de cine, pues es una especialidad, que no basta ser cocinero para ser un buen cocinero de cine. Imagínate cuando están rodando una película, Claro. que están interviniendo decenas de personas, que hay que garantizarle comida. Y eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando, la industria del cine. Se Es necesita decir, para eso un se personal necesita, especializado. con la Asociación de Productores de Cine, que es una asociación robusta, y con los estudios de cine de los Vicini, que está en Juan Dolio, ya nosotros tenemos un acuerdo. Ahí ¿En qué consiste Ahí ese se van a acuerdo? hacer las pasantías. O sea, el Infotec va a capacitar, porque un ebanista de cine no es igual que un ebanista. O sea, puede ser ebanista, Claro. pero ese ebanista hay que especializarlo. Pero yo porque le dije que, es perdóneme, una realidad simulada. por eso le dije que se trata de un personal especializado, porque por ejemplo, los que fabrican el avituallamiento, Sí. si la película es, digamos, de antigüedad, esos sombreros Eso de es antes exacto, y ese tipo de entonces, cosas. Esos son sombreros que hay que fabricarlos para recrear una La época. realidad tal vez de la Edad Media, Perfecto. o de un conde. ¿Van a entrenar en o esas de- cosas? Sí, todo esto. Ese acuerdo, ¿cuál es el alcance de ese acuerdo? Ese acuerdo que fue firmado hace 22 días, el alcance incluye, primero, nosotros, el Infotec imparte la clase, en coordinación con la Asociación de Productores de Cine, que son los obreros, porque los actores es otro público. Claro. O sea, ese es otro nivel que todavía el Infotec no maneja, porque dime tú, si en una película hay un actor como Brad Pitt, no ¿cómo apure. nosotros no vamos aquí? En 3, 4 años fabricamos también actores, Vamos una a escuela tener de actores actuación. después. ¿Por qué el país va a ser una meca para la filmación de películas? Te voy a decir por qué. Porque tiene el estudio más moderno después de Hollywood. Está aquí en Juan Dolio, en Guavavere. Segundo, porque vamos a tener el personal especializado. Como el Infotec va a dar estas capacitaciones, también la Asociación de Productores de Cine va a dar una certificación. O sea, yo te entrego el albañil, te entreno el albañil, pero tú, Asociación de Productores de Cine, me enseña a ese albañil o a ese carpintero o a ese electricista qué es lo que se hace en la película. Y a cambio, ¿qué dará el Estado a los señores Vicini por ese acuerdo? Bueno, los vecinos no han pedido nada. ¿No? No, porque en definitiva ellos en este caso quieren que el país se desarrolle. Nosotros vamos a utilizar sus instalaciones para la práctica de estas personas, porque las películas son reales. Lo que es fantasía es la trama, pero el hecho real es que sea esa película, por Un ejemplo. acuerdo
gratuito con los vecinos. Bueno, pero en el sentido no es gratuito porque ese personal que nosotros vamos a formarle va a tener, después van a estar al servicio de ellos y van a poder conseguir grandes contratos. Ya hoy, en lo que queda de año, la asociación, el país, tiene contratado películas por más de $100 millones que se van a filmar aquí. Qué bien. En el país. Vámonos necesariamente a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Rafael Santos Badía. Pero no olvidemos nunca que estamos frente a un hombre que además de esas capacidades es un conocedor, es un político de pies a cabeza y queremos aprovecharlo. Además de político, es gremialista. Quisiéramos saber lo que ha pasado, por ejemplo, en educación. Se sustituyeron 19 directores regionales. ¿Cuál es su opinión sobre esa sustitución? Pero además de sustituidos de forma irregular, dicen algunos, fueron dejados como asesores. Yo entiendo que si como directores regionales fueron mal elegidos o de forma irregular, no se le puede premiar como asesores. Puedo estar equivocado, me gustaría su opinión. Bueno, lo primero es que hay que decir que el presidente Luis Abinader está haciendo una gran labor. Es el único político que nació después de la guerra, como decía José Ingenieros, el único que no tiene complicidad con el pasado de los presidentes es Luis Abinader. Y por tanto, esto va a ser una gestión muy buena. En el marco de esa gestión, nos hemos encontrado con un año escolar irregular, una situación difícil. Imagínate tú, estamos en octubre, no hemos podido empezar el año lectivo del año 2020-2021. Y no es por culpa de nadie. Y por suerte el pueblo dominicano no culpa a los políticos, y en este caso al gobierno, de que el año escolar no haya empezado. La gente responde muy bien. Estamos claros en eso. Las encuestas. En eso estamos claros. El COVID-19. Sí. Ahora, en este caso, el ministro de Educación dijo: yo necesito apoyo para este año especial, difícil, donde yo tengo que contar con un grupo de gerentes, que es lo que son los directores regionales y distritales, de mi confianza. Pero yo no voy a cancelar a esas otras personas. Bien, pero esa gente ganó por un concurso y no lo puede quitar mi amigo y hermano Rafael Fulcar. Eso es lo que quiero aclarar. Exacto. Eso es lo que quiero aclarar. No fue un concurso. Perfecto. Fue una manipulación para dar la sensación de que se hacía un concurso. Yo intervine en un recurso ante el Tribunal Constitucional, demostrando que lo que se hizo en el 2018, donde fueron sustituidos los pasados regionales y distritales, sustituidos todos. Fue un mamotreto para poner esos directores. Una contradicción y una lucha por la candidatura presidencial en el PLD. Esa era una lucha entre Amarante Baré y Andrés Navarro. Hasta ahí yo lo entiendo. Entonces, esa lucha trajo como consecuencia que cancelara a todos los directores regionales, a todos sin ningún proceso, y que supuestamente hicieran un concurso para elegir lo que iban a sustituir a esos viciados. Se vició ese concurso. Ahora, ¿a dónde se vició? ¿Y qué fue lo que hizo que no fuera concurso? Un concepto que ellos crearon a través de una figura jurídica que se llama ordenanza. La ordenanza 23-2017, que creó lo que llamaba concurso competitivo, donde se elegían ternas. O sea, el truco estaba en las ternas, porque el artículo, la ley 4108 de administración pública, sí, establece que el concurso de oposición, el que ganó, ganó. Sí, claro. Entonces, ¿por qué yo, si gano,
Entonces tengo que ir a una terna para que No, el y si es ministro una decida. terna, necesariamente debe ser escogido en la terna el que tenga mejor puntuación. Bueno, pero que la terna en el sentido del concurso No califica. no califica porque... Pero digamos, Entonces, ¿qué pasó? Que no hubo concurso en el 18 y estas personas que están alegando que ellos ganaron concurso es falso. Ellos saben, Bien, hasta ellos yo saben entiendo. que no hubo concurso. No, igual que como hizo Jean Alain en la subprocuraduría, que se despachó con los fiscales, Bien. supuestamente haciendo concurso. Hasta ahí entiendo, amigo Rafael. Eso es. No hubo Entonces, concurso, no hubo concurso. se vició el concurso, Sí. se dañó el asunto. Pero la ley manda a concurso para los directores regionales. Bueno, la ley no mandaba COVID y hay COVID. Entonces hay O sea, que usted ver justifica- cuando pase esta emergencia. Yo creo que se harán los concursos, porque la ley lo manda. O sea, Oh. la ley 66, 97. Claro, que la ley no tiene que perfeccionar nada, porque los concursos no se han hecho. Perfecto. En el pacto educativo del 2014 se estableció que los directores deberían nombrarse por concurso, los regionales y los distritales. Pero Amarante Baré no hizo concurso. Yo entiendo. Nombró lo de él. Perfecto. Entonces vino Navarro y no hizo concurso. Nombró lo de él. Ahora estamos en una pandemia. Vuelvo al punto. Sí. Amarante nombró lo de él, el otro nombró lo de él, todo es irregular. ¿Por qué premiar a todos esos irresponsables que están en una posición de forma irregular? Porque cuando usted los No, pone, no, perdóneme para hacer la pregunta. Ah, ok. ok. Cuando usted los coloca en situación de asesores por no votarlos, usted lo está premiando No, porque también está un tema humano. humanamente. Que el presidente, mira, Oh. en los ayuntamientos no se han producido prácticamente cancelaciones. En la administración pública casi no se ha producido cancelaciones. Porque tú dices, bueno, no es lo mismo cancelar en un momento de pandemia, donde todo el mundo está, sálvese quien pueda, que en un momento de normalidad. Pero el tema principal es que ellos no fueron culpables de esa situación. O sea, del hecho no fueron No, ellos no fueron culpables. culpables, ellos fueron cómplices. Ellos porque fueron saben que víctimas. no, cómplices. No, víctimas, No, víctimas. porque a ellos no se les afectó. No, a ellos, porque a ellos muchos se les de ellos- favoreció, muchos de ellos tenían las condiciones para ganar el concurso. pero no lo El ganaron. que lo manipuló fue el pasado ministro. Usted es un tipo componedor. No, pero usted no, sabe no. que si aceptaron No. un ejercicio irregular, fueron cómplices. Pero No, mira, pero bueno, el tema es que el gobierno de Luis Abinader y la gestión del doctor Fulcar se está llevando con tanto cuidado para no producir fracturas en la sociedad, que a esa persona no se le destituyó, sino que con el mismo salario se le designa asesores bien, de hablando, este año lectivo irregular. Si ellos son buenos, y yo debo suponer que lo son, buenos en sentido de buenos técnicos, no de buenas personas, sino porque de buenas personas lo son, de buenos técnicos. Entonces, ellos están situados en el punto más importante, la asesoría de este complejísimo año escolar. le aprovecho también Sí. como dirigente político, que sé que tiene mucho fuste. La posición del presidente es reducir en un 50% el presupuesto de los partidos políticos. ¿Usted cree que es correcta? Asumida por el presidente desde Palacio, ¿no debió asumirla desde el partido? No, pero que el presidente no la redujo. El presidente dijo que lo iba a proponer al Congreso, porque solo en el Congreso Pero también hechos puede desde Palacio. hacerse. Ahora yo diría que los partidos en este año no debieran cobrar nada. Debiera ser que este año todo se dedique a la pandemia, porque ¿sabe cuánto cuesta? Y no es satisfactorio, porque eso no satisface nada. 7,000 pesos a una persona que ganaba 40,000 no le resuelve un problema. Pero al gobierno le cuesta 95,000 millones. Bien, pero eso es una Entonces, ley y las leyes tienen un procedimiento para su Entonces modificación. yo lo que digo es que este es un tema que debieran, en vez de mirarlo como una confrontación, sino como la oportunidad que tienen los partidos de colaborar con
con el proceso de enfrentar Por eso la es que pandemia. le pregunto si ese tema no debió haber sido asumido por el partido, por Bueno, el yo PRM. creo que sí, yo creo que el PRM tiene que ponerse la pila y llamar a todos los partidos y decir, señores, miren, vamos a comer menos este año. Y así protegen al presidente. Y bien, vamos a no ver este como un tema de que lo queremos perjudicar, sino que ustedes, que este año no hay Y el elecciones, presidente no se ve como un no hay poder. elecciones, vamos a darle un espaldarazo a esta posición del presidente y vamos a ayudar. O sea, todo el tema consiste en cómo podemos, porque todavía puede que esto dure. Vamos a suponer que se encuentre en la primavera del próximo año la vacuna. ¿Sabe cuánto le va a costar al país? Porque todo el mundo va a querer comprarla primero. Cuando ya se sepa que esa vacuna protege contra el COVID, al país eso fácilmente le cuesta 20 o 30 millones de dólares. Adquirirla para una parte de la población, porque ya no va a ser necesaria para lo que le dio el COVID. De manera que es mucho dinero, es un momento difícil. Yo creo que los mayoría de los partidos están de acuerdo, pero tienen que hacer su ejercicio de oposición. Bien, mire, Sí. demasiado rápido se pasa una hora con un entrevistado como usted. Para mí ha sido un placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Las puertas están abiertas para cuando usted quiera. Sí, yo voy a querer volver por ahí por enero para explicar el plan de lo que vamos a hacer en el cambio de currícula, la modernización de Infotec y construcción de nuevas infraestructuras. O sea que más o menos enero, febrero puede ser una buena época. Ahí está hecho el compromiso, yo también lo asumo. Para mí un placer tenerlo aquí en Verdades al Aire. Bueno.